es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 926. Estamos muy contentos de poder seguir transmitiendo este programa de noticias, de visiones, de opiniones significativas en un momento en que se están definiendo las plataformas electorales a las que le hemos puesto un especial seguimiento, si se quiere una especie de celo cívico, porque las cosas para todos, especialmente los que consideramos tienen voz, tienen entornos de adhesión y mantienen tesis de buena factura para mejorar la situación de la política nacional, pues vayan a practicar y vayan a gozar de una permisividad social, y electoral y comunitaria de gran apoyo a lo que piensan realizar en bien de la democracia ecuatoriana. ¿Qué colores obtendrá esta campaña electoral? Le preguntamos a uno de nuestros invitados, que es el doctor César Rodríguez, y también nuestro invitado es el consultor político, señor doctor Gustavo Isch. Muchas gracias a los dos. Y yo, antes de preguntarles la posibilidad de que el señor presidente de la República, conmovido por las PAMES y con permiso de su familia, vaya a resolver, aceptar el pedido de que repita su aventura electoral, sería en un cuarto episodio. Antes de aquello, la factibilidad y el clima que se gestará en esta campaña electoral, de qué características va a ser. Visión de César Rodríguez en la cadena Democracia. Doctor, usted, aparte de que va a protagonizar un rol muy significativo, producto de su experiencia y también de su ojo visor en términos políticos, ¿cómo le parece en términos generales que va a caracterizar a la campaña electoral, a la campaña presidencial de este nuevo año? Ese es mi primer interrogante, para luego ir con el consultor político y averiguarle más características de lo mismo. Si es tan amable, doctor Gonzalo, Rodríguez, muy buenos bienvenido, días. buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas de EXA en todo el Ecuador. Un saludo a mi contertulio Gustavo, que lo veo a los años en esta oportunidad. Un gusto de encontrarlo. ¿Dónde lo conoció usted? En la universidad. Ya. En la universidad, sí. universidad. Nos conocimos en la época universitarios. Él era un estudiante de periodismo y yo era estudiante de Derecho. Sí. Así que compartimos ahí algunas visiones. Urbano de Lara se declaraba maestro Sí, universitario. Él fue profesor mío en, ¿también? en la Flaxo, en la Flaxo, en una maestría de ciencia política. Bueno, yo quisiera primero como decirle... decía don Asad Bucarán, y me decía a mí, muy joven yo, me decía, don Gonzalo, no obstante que no había cumplido los 30 años, me decía, don Gonzalo, salud cívica. La salud cívica era la preocupación mayúscula a manera de vacile y también a manera de consistente reclamo y reiteración que tenía
ese habilidoso dirigente Indudablemente. de nuestro pueblo, especialmente en los lares costeños, ¿no? Un líder popular muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, yo primero al saludarle quisiera decirle que en su primera lectura todavía usted tiene dudas de si Rafael Correa va a ser candidato a presidente. Yo quisiera compartir mi visión. Yo creo que el presidente no será candidato presidencial ni con camisa de fuerza, porque por su ego y porque tiene todas las de perder, tal vez. Porque esta vez, esta campaña va a ser una rendición de cuentas. Y el Ecuador entero le va a pasar la factura a todo lo que ha significado la pretensión perversa de querer convencernos mediante marketing político, marketing publicitario, ¿De qué estado has el sacado? Ecuador es el milagro. Es el único país del mundo donde hay el milagro de que la gente no tiene trabajo, de que los jóvenes no pueden ir a la universidad, de que la corrupción es impune. Esto es inaudito. Por lo tanto, la campaña electoral que se viene no es una campaña en la que estoy seguro Rafael Correa quiera participar. No va a participar. Es una campaña de rendición de cuentas. Consiguientemente, Gustavo, ¿qué va a reunir a esta campaña? Buenos días, Gonzalo, Encantado, César doctor. y a todos nuestros radioescuchas. Gracias por la entrevista. Yo percibo que esta va a ser una campaña sumamente negativa desde la perspectiva del manejo comunicacional. Quisiera comentar en relación a lo que dijo César sobre que la campaña será una rendición de cuentas que le pasará factura al actual presidente. Vivimos 10 años de gobierno donde permanentemente se han hecho rendiciones de cuentas del lado del oficialismo y del lado de la oposición y no ha pasado nada. ¿Y qué quería que pase usted? Que la gente a estas alturas del partido, después de esta década perdida, ¿no es cierto?, hubiera reaccionado mucho antes para establecer sus discrepancias y sus distancias con un manejo político que en lo académico, en lo social, en lo económico, en lo institucional, en lo jurídico, en materia de fiscalización y control, ha dejado mucho que desear. Sin embargo, ha tenido que venir una crisis económica para que realmente nos sintamos muchos ecuatorianos y muchos ciudadanos conmovidos y preocupados frente a las posibilidades de que este gobierno se reelija. Adicionalmente, yo, mientras no vea las cosas absolutamente definidas, no me atrevería a decir nada en relación a los temas de las candidaturas, sobre todo de lo que tiene que ver con el régimen. La semana pasada... ¿Usted dice todo podría pasar? Antes habían 3 candidatos, Glass, Correa y Moreno. En el curso de varios meses, las perspectivas fueron cambiando en función de la información que se obtenía del posicionamiento y la preferencia electoral del electorado en relación a cualquiera de estos candidatos. La semana pasada, a fines de la semana pasada, venció el plazo para que uno de ellos, el candidato vicepresidente, hubiera renunciado para que pudiese aspirar a ser candidato a la presidencia. De modo que nos quedan 2. Nos quedan todavía Rafael Correa, que ha dicho que no va a ser candidato, y Lenín Moreno. Pero Rafael Correa ha dicho 7 veces que no le interesa la reelección. Sí. Y aparte de eso, recuerdo... No obstante... Ha cambiado muchas veces de opinión. Ha cambiado muchas veces de opinión. No, y las ha mantenido motivadas en interno a las chicas. Así es. Lo que usted acaba de mencionar, Gonzalo, es sumamente importante. Este es un gobierno que, si algo ha hecho bien, es comunicación. Más allá de que en este año, en estos últimos meses, ya su esquema de comunicación ha llegado a un tope, ya no encuentra salida, ya no es creativo. Todo el periodo anterior ha comunicado bastante bien. El tema de AIPAME, o Rafael Siempre Contigo, no es no es una sutileza a la cual no le debamos prestar atención, porque tiene comunicacionalmente 2 finalidades. Este es un país históricamente muy apegado a un comportamiento patológico en relación a la dependencia de caudillos. O sea, permanentemente la ciudadanía y los electores estamos buscando caudillos que nos puedan sacar de nuestros problemas. En política, en campaña electoral, esos caudillos se vuelven héroes que se enfrentan a villanos y que construyen alrededor de toda la campaña una historia en la que el país de los pobres, el país de los oprimidos, tiene ahora
con ese héroe la gran posibilidad de superar esos problemas. Si usted se fija en el eslogan, Rafael, siempre contigo, implica dos cosas. Implica el apego a esa historia, a ese culebrón que ya viene durando 10 años, en el que Rafael siempre va a estar con nosotros, sea o no sea candidato. No se preocupen, pueblo sufrido y oprimido, que aquí estará Rafael para cuando me necesiten. Puede ser como candidato, como puede ser que no. Y en el tema concretamente del esfuerzo de este par de señoritas, Valdeón y Pamela, no recuerdo el apellido, es parte de todo el culebrón, es parte de esa historia en la que hay Pamela, gracias, Aguirre, de toda esa historia que se construye y que tiene por objeto sensibilizar a sectores de la ciudadanía que no participan directamente de un debate bien informado, como por ejemplo el que los entrevistados del segmento anterior aludían. La gente en elecciones vota por el que le ofrezca resolver los problemas, así de simple. Las alianzas se estructuran para buscar quién les dé mayor cantidad de votos. Y no es tan sencillo creer que en el momento de la campaña electoral o en el momento de la votación, la gente no se da cuenta que hay unidades que han juntado a tirios y troyanos por intereses que van mucho más allá de la declaración de querer salvar al país. Pero hay una premisa de fatiga también, de fatiga social. En cuanto y cómo va a contribuir, digamos, ese fastidio de la política que tienen la mayor parte de ecuatorianos. Incluso Gustavo dice que los jóvenes suena a marciano para los políticos ecuatorianos. ¿Qué quiere significar, con una brevísima explicación al que le estoy preguntando, que es César Rodríguez? Gustavo, si es tan amable. Gracias. ¿Qué quiere usted significar con esto? Tiempo atrás me hicieron una entrevista respecto a cómo mirábamos nosotros el modo en que los políticos ecuatorianos en la actual coyuntura preelectoral se estaban enlazando o pretendían enlazarse con los jóvenes. Ajá. La información que nosotros tenemos es que es un esfuerzo bastante precario, muy utilitario, que donde los jóvenes y en general las minorías no son consideradas por los políticos en términos generales, más allá de las declaraciones de campaña preelectoral. No tienen un discurso y un mensaje y un modo de relacionarse permanentemente con ellos, no los leen, no los entienden, pero vienen las elecciones y nosotros y los políticos tratan de resolver en poco tiempo lo que durante mucho tiempo no lograron hacer. Miren ustedes lo que queridos jóvenes César les dicen, no obstante, señor presidente. Una cosa es decirles queridos jóvenes y luego cerrarles las puertas para que ingresen a la universidad. Siguen siendo marcianos para unos y para otros. Para muchos políticos, más que marcianos, son sujetos que son manejados o tratan de ser manejados de una manera absolutamente utilitaria. Las redes sociales son prueba de ello. Las redes sociales demuestran que los jóvenes activan en redes sociales mucho más allá de lo que las organizaciones políticas y los liderazgos han pretendido hacer. En esto enfatizo, doctor Rodríguez, porque son jóvenes los que van a darnos la respuesta este próximo año, comienzos de este próximo año, de lo que quieren para nuestro país. Y van a errar. Creo que pueden estar errando. ¿O usted cree que van a acertar los jóvenes que han sido prácticamente hechos a un lado, maltratados? Yo le comento que hace 10 años recorrí el país y hace 10 años en la sociedad ecuatoriana, en el más recóndito lugar del Ecuador, había un hartazgo a la forma en cómo los partidos tradicionales habían convertido al Estado en un aparato que solamente respondía a sus intereses. Había una crisis real y un hartazgo de la gente a ese sistema. Por lo tanto, la propuesta de una revolución ciudadana entró en una especie de ola gigante que se hizo un tsunami, y el Ecuador buscó con ese mensaje decir queremos cambio real. Ahora, 10 años después, yo recorro este país. Va a ser este tsunami. Y yo creo que 10 años después encontramos en la misma sociedad, en esos mismos lugares que tuvieron hace 10 años tanta esperanza, encontramos bronca, iras, encontramos una gente con miedo, harta
hartazgo de la prepotencia, hartazgo de la perversidad, de la forma en cómo maniqueamente se quiere convencer a los ecuatorianos que no tienen trabajo, que están en la lona, en el campo, sin ningún apoyo, que no tienen ni siquiera banco de fomento como había antes, que dicen que vivimos en la isla de la fantasía, que todo está bien, que no entienden un presidente que dice que no hay crisis. Este hartazgo de hace 10 años lo veo ahora en el Ecuador. Y yo creo que hay una ola gigante que está empezando a tomar cuerpo. El hombre o la mujer que sea capaz de lograr sintonía y surfear esa ola, va a ser el hombre o la mujer que nos lleva a un cambio que democráticamente se tiene que hacer en el Ecuador. En esa línea, a mí me parece que este gobierno... ¿Pero qué circunstancias se está alimentando a esa ola? Indudablemente uno de los elementos, yo diría, decidores para que esta ola empiece a hacerse, ha sido la crisis económica que ha desnudado la falsa percepción que intentó el gobierno montar en el Ecuador de que esto es el país de la maravilla, el país de la fantasía, el Ecuador perfecto, el Ecuador con una década ganada. La crisis económica que él era un maestro para resolver ha desnudado las cosas. Que Rafael Correa ha sido el peor administrador del Estado ecuatoriano de los últimos tiempos, porque ha tenido tal cantidad de recursos equivalente a todos los presidentes juntos de los últimos 30 años y no ha sido capaz de hacer absolutamente nada más que lo mismo. En el Ecuador se ha desperdiciado una oportunidad histórica de lograr que esos recursos que a lo mejor no se van a volver a reeditar, se siembren en el Ecuador de verdad. Y eso no se ha hecho. La crisis económica ha desnudado lo que está ocurriendo en este rato, un aparato burocrático sobredimensionado a niveles demenciales, de viceministros en cantidades, con equipos de seguridad en cantidades, un gasto enorme en una burocracia que no ha hecho absolutamente nada. Eso la crisis económica ha desnudado. Claro, y lo que está haciendo el presidente de la República doctor, ahorita es estar dando golpes de ciego a una crisis que ya no controla. Porcentualmente o aritméticamente, ¿qué tamaño del error garrafal de Correa le acompañó a usted? Mire, yo creo que estuve en el primer proceso en donde todos teníamos sueños, esperanzas de que realmente teníamos una oportunidad de cambiar. ¿Cuánto tiempo estuvo Estoy usted? hablando de todo el periodo inicial constituyente que terminó con el Congreso de Transición, en donde yo establecí distancias. Cuando vi que esto estaba cambiando de curso, advertí al país. Ellos dijeron que era un problema, que yo tenía ambiciones de ser presidente del Congreso. Pero frecuentaba a Carondelet, pues. Y yo preguntaba a Carondelet, y yo cuestionaba a Carondelet, lo hacía de una manera como debe hacerse, con absoluta usted frontalidad. lo visitaba no para felicitarle, no para... Pero si era un asambleísta que, por ejemplo, le obligó al presidente a cambiar un reglamento para que el SOAD no sea un festín de las empresas aseguradoras, y que dije a tiempo. Pero ahí que sigue tenía que Patricio hacerse. Salas, ¿no? Y vea que ahora el mismo gobierno que se negó a lo que yo planteé, que debía el SOAD ser una entidad estatal, ahora lo asumieron, pero ya cuando se comieron toda la plata del inicio de la curva de siniestralidad de los seguros de accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que usted vio cuando comenzó a descremarse prácticamente usted del correísmo? Mire, para mí una de las entrevistas que me llamó la atención y que me hizo ver de frente lo que estaba ocurriendo es la del presidente del colegio o de la Cámara de la Construcción. El presidente de la Cámara de la Construcción en Teleamazonas hizo una denuncia gravísima de que en este gobierno de la Revolución Ética se estaba pidiendo comisiones a los constructores. Yo fui a la Cámara de la Construcción, yo le visité al presidente y le dije al presidente que yo quería... ¿Era Flores? Sí, el señor Flores. Ya. Le dije a él que yo quería hacer un acompañamiento a esa denuncia, a ese tema. Y yo empecé a encontrar que, por ejemplo, en mi caso, me sentía como tonto útil haber trabajado para que el sistema de contratación pública se unifique, pensando que eso iba a darle al Ecuador mayor transparencia. Iba encontrando con estas denuncias que les hice un seguimiento que teníamos un sistema de contratación público
que había concentrado la corrupción. Porque antes del sistema de contratación pública, si se quiere, la corrupción estaba dispersa en todos los estratos y niveles del Ecuador. Hoy teníamos una entidad. Una agencia prácticamente. Una agencia de absoluto control único, en donde la corrupción hacía su agosto. ¿Quién controlaba a esta agencia? Bueno, en este rato no controla a nadie. No, en ese tiempo que usted sintonizó la existencia de esta macro... yo soy... este macroestamento que buscaba vigilar, controlar y beneficiarse de la mayor cantidad de los recursos que la Unia Libre permitía. Mire, el sistema de contratación pública en el Ecuador tenía graves problemas. Nosotros pensamos que establecer un sistema único iba a garantizar el combate a la corrupción. Eso es una falsedad absoluta. Eso me lo demostraron todos los contratistas y los constructores que estaban siendo afectados por un sistema que a medianoche, a la 1 de la mañana se iba y aparecía segundos después, ya cargado toda la información de los contratos con los ganadores. Ahí había un problema gravísimo, que yo lo empecé a enfrentar y a hacer un seguimiento. Cuando yo planteé ya incluso juicios políticos dentro de Alianza País, empezaron las crisis. Yo tengo una actitud de que lo que le digo a usted le repito a cualquiera en cualquier espacio. Por lo tanto, ahí tenían una persona que no era de absoluto control, porque yo no aceptaba desayunos con ninguno de los ministros, con ninguna de las entidades de control de este país, porque pensaba que tenía un rol muy claro. Pero era un núcleo de ciudadanos muy cercanos al presidente en Carondelet los que supervigilaban esta dimensión, o era una organización que se gestó. Mire, yo lo que creo es que hubo una mala comprensión de lo que significa la transparencia. Y yo creo que también hubo un renunciamiento a uno de los principios fundamentales que hicieron esa ola gigante de cambio, que fue una revolución ética. Eso se abandonó en este gobierno. Y yo lo pude detectar cuando yo planteé la fiscalización al SOAT, porque ahí había gravísimos problemas. Y en el gobierno sentían que yo me estaba volviendo enemigo del gobierno, que estaba en contra del presidente. Y recuerde que yo renuncio el día en que a mí me dicen que me retracte de una afirmación que hice públicamente después de una sabatina, que yo reaccioné porque el presidente había dicho... ¿Usted nos puede recordar ese episodio? El presidente de la República, en una sabatina, hizo trapo a la Asamblea Nacional y les dijo, por tercera vez, que si no nos portamos bien, viene la muerte cruzada. Yo realmente estaba harto de esa forma de relación. Era un chantaje, casi. Una forma absurda de irrespetar a una función del Estado. Yo salí el día lunes y dije públicamente, señores, en Montecristi diseñamos la muerte cruzada como un instrumento de gobernabilidad, no como un instrumento de chantaje del presidente de turno. A la tarde me pide la bancada que me retracte de esa afirmación, porque yo me estaba enfrentando al presidente. Eso no va conmigo, y yo renuncié hace rato a la... ¿Usted cree que el señor presidente llamó a la presidenta de la bancada a decirle... No, yo era el responsable de la bancada y a mí no me llamó. A mí jamás me planteó una cosa de ese tipo. No, el presidente llamó a otra persona para que le pida que usted se retracte. Eso sí es muy posible, eso sí es muy posible. Y yo renuncié en el acto. Yo renuncié en el acto a la bancada, luego se precipitaron los hechos y yo renuncié a la participación en ese proyecto, porque dije cuando salí que esto que estaba llamado a ser una revolución, ética, revolución, lo que estaba siendo llamado a ser una revolución termina siendo una caricatura de revolución, y eso usted lo conoce. Sí, o sea, le fue mal en algo que usted aspiraba que el presidente le tome por el buen lado, ¿no? Que venía a anunciarle de que estaban haciendo de las suyas gente que controlaba la contratación pública. Yo creo que lo más triste es, más allá de los dimes y diretes, es que el Ecuador como sociedad ha perdido una oportunidad histórica de lograr en paz y en democracia construir usted una tiene, nueva... Por esta experiencia, un sustento de que la juventud, los jóvenes de esa época,
Y los nuevos jóvenes, a los que se les ha prohibido su ingreso a las sobre eso quería hacer una referencia. Mire, este es un gobierno que tiene doble discurso. Yo fui en la Asamblea Nacional el responsable de procesar la ley de la juventud. La ley de la juventud fue aprobada en primer debate y está archivada hasta el día de hoy. En esa ley se establecían, por ejemplo, incentivos tributarios a las empresas que promuevan el trabajo juvenil. Y se está diciendo ahora esas cosas. Y cuando se planteaba el debate, la necesidad del primer empleo para los jóvenes, este gobierno que en el discurso dice, mis queridos jóvenes, en la práctica es un gobierno que no solo que no ha atendido a los jóvenes, sino que los ha atacado de manera directa. Jamás en la historia del Ecuador los jóvenes han sido, como hoy, incluso obligados por la fuerza de las circunstancias a aceptar, estudiar algo que no les gusta. Jamás en la historia del Ecuador alguien llamándose de izquierda y revolucionario se ha ido contra el libre ingreso real a la universidad, y jamás alguien que dice que defiende al pueblo lo que ha hecho es fortalecer la educación privada en detrimento de la educación pública en el Ecuador. Por lo tanto, los jóvenes ahí tienen una factura que le van a pasar a este gobierno. Claro. Dejen nomás que lleguen las elecciones. Jóvenes marcianos sería la forma como debería el señor presidente mencionarles. Le pregunto a usted, definitivamente Gustavo. Jóvenes marxistas no son. No, sino marcianos. Y el presidente se cree a ratos enganchado con un discurso revolucionario y progresista, y creo que definitivamente las cosas no van por ahí. Concuerdo plenamente con lo que acaba de mencionar César. ¿Y cómo va a ser la reacción de los jóvenes? Eso es solamente en este momento elucubrar. Ajá. Concuerdo, no ha hecho usted un estudio de comportamiento electoral de los jóvenes. ¿Entre qué edades? Sí, estamos desde los 16 hasta los 30 años, que ya no... Eso es correcto. Sí. Es decir, hasta cuando se cumple todo el ciclo universitario. Efectivamente, ahí lo que ocurre es un tema que también hay que prestarle mucha atención. Son jóvenes que han crecido, estos nuevos electores, que van a ser mayoría en este próximo proceso, en una década dominada 9 años con una bonanza económica, con obras que van a ser mostradas en campaña electoral y que solamente a partir del último año han empezado a decrecer. Creo que efectivamente el mal manejo que ha tenido el gobierno con su Ministerio de Educación y directamente con la política en materia de educación superior ha sido nefasto. Creo que le va a pasar factura evidentemente en las elecciones. No sabemos cuánto, todavía no hemos hecho una medición para saber de qué manera los jóvenes se van a expresar en relación a esas temáticas. Sin duda ellos no van a estar en este momento satisfechos con todo lo que ha ocurrido. A lo que señalaba César, hay cosas que adicionalmente uno podría mencionar. Ni siquiera en las dictaduras del Cono Sur recuerdo yo episodios en los que se tomaba estudiantes de un colegio, se los enjuiciaba, y luego de que hubiesen pedido clemencia a sus padres de familia, los remitían a otros establecimientos donde iban con el INRI, o llegan con el INRI, de ser agitadores, aislados completamente de su círculo y de su entorno estudiantil, docente. Así los consiguió desde el comienzo de este realmente régimen. Impresionante. No sabría decirle si es que al principio los concibió de ese modo. Creo que siempre en todas las políticas que se han desarrollado en materia económica, social, quien ha tenido la voz cantante en todo este andar de una década de gobierno ha sido el presidente de la República. Creo que difícilmente alguno de sus operadores, de sus ministros, ha podido en alguna circunstancia actuar de modo propio, con ideas y con iniciativas que no hayan pasado por la aprobación, y sobre todo por ese estilo que César cuestionaba tanto de manejo de parte del primer mandatario, un manejo absolutamente unipersonal, agresivo, fuerte, impositivo. ¿Qué quiere usted significar con esto que dice en un estudio sobre el perfil de su libro? Usted sostiene de que este gobierno y fundamentalmente el discurso presidencial ha maltratado a la colectividad, los ha tratado como
como electores y no como personas, dice usted. ¿Qué pruebas tiene o qué evidencias podemos advertir en ese discurso del señor presidente? Si hay algo en lo que coinciden todos los estudios que se han hecho en los últimos años en relación a la credibilidad y a la aceptación del gobierno nacional y concretamente del primer personero de la República, son los que señalan que la gente ya cuestionaba y luego se empezó a hartar, como decía nuestro amigo César Rodríguez, del estilo de conducción del presidente. Estamos hablando de que casi 7 de cada 10 ecuatorianos no aprueban, y no solo que no aprueban, sino que condenan ese estilo de gobierno, ese estilo de conducción. De ahí... Perdona, ¿y qué adjetivos tendría ese estilo? ¿Es un estilo mentiroso? ¿Es un estilo de Chaquiñanes en vez de ser una autopista de verdad? ¿Qué efectos encierra, digamos, la manera de...? Una actitud que empieza por la descalificación de quien piensa distinto. Cuando se descalifica al que piensa distinto, no se lo descalifica simplemente, sino que se lo descalifica y se lo minimiza. ¿Se trata de invisibilizarlo o se trata de desacreditarlo totalmente? Pero los consultores políticos, los politólogos que le acompañan, seguramente Vinicio, por ejemplo, le dirá, pero en cambio tú has conservado, si él ha sido el autor de esta metodología de tratamiento a la sociedad, pero tú has conservado en cambio el liderazgo, eres un líder firme. Saben que cuando tú dices algo te van a obedecer todo el mundo, de lo contrario se complican. Es decir, la atemorización, perdone por el término, pero creo que estoy bien, la atemorización de... Hay mucho miedo, mucho miedo. Sí, exactamente. Eso... El miedo es, digamos, la regla maestra con la que el presidente ha logrado sus fines. Uno de ellos, uno de los últimos artículos claro. que me permití escribir para un medio de comunicación señalaba que si la crisis económica es el gran elector, el jefe de campaña en estas elecciones es el miedo. El miedo, claro. Sin ninguna duda. Pero explíquele a mi audiencia lo que usted quiere recoger de eso. Funciona en política desde diversas perspectivas. En primer lugar, es uno de los sentimientos y de las emociones fundamentales que conducen la conducta de todos los seres humanos, incluso más allá de la política, porque el miedo le permite a uno supervivir o enfrentarse a condiciones de extrema peligrosidad. Si usted extrapola este concepto a la política, y los políticos con una campaña de comunicación permanente, con todos los recursos de publicidad, con el manejo de la institucionalidad judicial, de fiscalización, etcétera, con un aparato de movilización partidaria a nivel nacional que lo cubre absolutamente todo, tienen ustedes un sujeto político que es capaz de decirle al elector, al ciudadano, a la gente, a la persona, lo que nosotros estamos haciendo es por tu bien. Si tú te sales de ese andarivel, no te vas a perjudicar solamente tú, vas a perjudicar a todo el entorno y en consecuencia tú vas a ser el enemigo de todo lo bueno que nosotros estamos haciendo. ¿Estás tú dispuesto a asumir esa imagen en tu entorno familiar, en tu entorno profesional, en tu entorno estudiantil? Ajá. ¿Eres tú más importante que los propósitos supremos que están manejando el proyecto de la revolución? Si tú crees que eres más importante que ese proyecto, nosotros vamos a operar con todo el rigor de la ley que nosotros manejamos, con todo el rigor de los recursos que nosotros manejamos, con toda la personalidad de líder incuestionable que nosotros tenemos para decirte y ubicarte a ti en donde tú tienes que estar. ¿Qué le recuerda a usted, doctor Rodríguez, lo que acaba de mencionar? Le vi que estaba reflexionando, en efecto, así es él. Bueno, yo lo que veo es que... César Rodríguez. En la actual coyuntura, este gobierno ha roto todos los niveles hasta de la forma de enfrentar a los opositores. Es decir, por ejemplo, el último ejercicio de absoluta prepotencia, pero a niveles que jamás en la historia hemos visto, es que el gobierno retiene en su mano, en su puño, todas las frecuencias de la comunicación en el Ecuador y las va entregando según cómo se portan, según cómo abren el micrófono.
En los pueblos a los que uno visita, dicen, no le puedo entrevistar esta vez, no sea malito, permítame, después de que se resuelva mi trámite de las frecuencias. Nos están midiendo, nos están viendo. Las radioemisoras locales. Radioemisoras, sí, en las radios de los pueblos. Es increíble la capacidad de control y de ahí viene el miedo también. El miedo, claro. Entonces, frente a eso, yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene una oportunidad de hacerlo democráticamente, de la manera en que puso este proceso, de la misma manera tiene que revocarle esa confianza. Y yo creo que además de rendición de cuentas, la elección que se viene es una elección de revocatoria del mandato del pueblo ecuatoriano a un proceso que traicionó las esperanzas y los sueños de millones de ecuatorianos que pensamos que realmente hoy íbamos a tener una oportunidad de construir una sociedad diferente. Terminamos repitiendo o viviendo esa canción cubana de quítate tú para ponerme yo. Este gobierno termina haciendo lo mismo que tanto criticó y en condiciones de mayor concentración, de mayor poder, inédita en la historia del Ecuador. Cuando combatíamos a Febres Cordero en las calles, no teníamos lo que tiene ahora este gobierno, en el que los jóvenes están controlados desde el aula, ya les han puesto hasta cámara en la salida de clases. Una sociedad controlada, es una sociedad temerosa y es una sociedad que cuando le den el cauce para expresarse, se expresará de la forma en que se expresan todos los hombres y mujeres que se sienten cohesionados. Si tienen oportunidad de respirar libertad, lo harán con toda la fuerza de sus pulmones reprimidos. Eso va a ocurrir en estas elecciones. Pablo Guerrero le pregunta a Gustavo, los jóvenes odiaban a la partidocracia. Después de 10 años de correísmo, la política les es indiferente, mi querido Gustavo, le dice Pablo Guerrero. No me atrevería a decir que les es indiferente. Creo que tienen otros criterios y otras formas de vincularse con la realidad que les circunda. Pero sin ninguna... Perdone por el término, o sea, los jóvenes de este momento sí tienen renglones de cabreo, digamos, sí. por usar y por algo absolutamente esa palabra muy concreto, juvenil. Por algo absolutamente concreto. O sea, si empezamos un gobierno con una bonanza económica extraordinaria y pretendimos ser inicialmente un poco consecuentes con ese discurso y empezamos a becar estudiantes para que accedan a las universidades que antes jamás habrían podido acceder, pero terminamos ese ejercicio de gobierno con 600,000 estudiantes que no han podido escoger su carrera y ingresar a las universidades, tenemos datos concretos de por qué puede venir un cabreo, como usted señala, utilizando ese término que es muy de los chicos, nuestro, sí. Sí. Si usted tiene un hogar que dice que a partir de las buenas políticas económicas de este periodo se había mantenido en una situación estable, pero viene un año en el que la crisis hace mella, en la que los padres de familia pierden sus trabajos, en las que las madres de familia que trabajaban empiezan a perder los suyos, que la canasta básica cuesta muchísimo más que un salario mínimo, donde usted ve que hay gente, que hay funcionarios de una burocracia que ha crecido de una manera exorbitante, que también hasta a ellos les empieza a llegar la crisis. Estamos hablando de jóvenes que son parte de un hogar que empieza a ser afectado por todo este tipo de políticas que fueron mal administradas y que ahora les están pasando factura en medio de la crisis. Sin embargo, hay un hecho que también es claro, no hay una participación de los jóvenes en organizaciones políticas como las que César y yo podemos recordar en nuestros tiempos de militancia universitaria. ¿Le podrá borrar todos estos claro. efectos a Alianza País el señor doctor Lenín Moreno? Le pregunto finalmente en el Ecuador, a César Rodríguez. En el Ecuador hay una sensación de desencanto. Ya. Hay desidia también. ¿En todos? Sí, yo siento que en la sociedad ecuatoriana este cabreo lo expresa diciéndome ahora con absoluta transparencia, todos son la misma pomada. La misma cosa, la misma pomada. Hay un desencanto muy fuerte. No le digo la expresión real que me dicen, claro, porque hay que Lenín ser Moreno cree que él puede venir a arreglar y el propio presidente dijo este sábado, se refirió a Lenín Moreno con alabanzas.
Yo creo señor que presidente de la República. Yo escuché a mi pobre querido amigo Lenin Moreno parecería ser que le va a tocar el rol de asumir el de ser síndico de quiebras del correísmo. Y él va a tener, pero si es que porque asume, va a ser presidente, si es que asume esa condición, pero porque va a ser va a presidente, enfrentar esa candidatura a ser síndico de quiebras. Candidatura. Porque yo no creo que en este rato ni siquiera el cuadro que tiene la mejor imagen dentro del país, que es lo que dice la información, indudablemente nadie puede desconocer esa situación, ni él va a poder salvar al correísmo de lo que se le viene encima. Fruto de su propia gestión, fruto de su propia acción. Aquí no hay culpa, ya no hay cómo echarle la culpa a nadie. El pasado está 10 años atrás. Son estos 10 años los que tienen que responderse. Y el Ecuador va a tener, yo digo, en estas elecciones, una oportunidad a lo mejor única. Ya. Le pido o le sugiero nos ofrezca un pronóstico. Usted que conoce al señor presidente, ¿él quedará hasta mayo o se irá antes? No, yo creo que este presidente tiene que cumplir la Constitución, no depende de lo que él quiera. Tiene que cumplir la Constitución. Si es que no hace... Él ya en el informe dejó más o menos establecido de que él se iría antes. Espero, mejor dicho, no creo, claro, sino espero que el presidente cumpla la Constitución. Sí. Y que aunque no le guste lo que le va a decir el pueblo ecuatoriano en las próximas elecciones, tendrá como hombre de bien que ir a la Asamblea Nacional y transmitir o entregar la banda a quien democráticamente el pueblo lo ha elegido, que no será un correísta, eso le garantizo. Esa sensación la he vivido, la siento en la calle y creo que el Ecuador profundo se va a expresar en las próximas elecciones. Gracias, doctor. Lastimosamente, los políticos ojalá tengan los oídos receptivos y el espíritu suficiente para hacer renunciamiento, para hacer generosidad política, porque también ahí hay riesgos en 2 minutos, en 2 minutos exactos, ¿cuáles son los errores que para un politólogo está cometiendo la oposición al gobierno de la Alianza País? Creo que están demorándose demasiado en tomar ciertas decisiones que son importantísimas. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, en el caso de la centroizquierda, de ubicar ese espacio y de empoderarse de ese espacio para completar lo que es el escenario electoral. Creo que las unidades que se están estructurando a partir de este criterio no son muy sólidas. Yeah. Me parece que hay unidades que les pueden empezar a pasar factura a través del comportamiento que históricamente han tenido algunos líderes importantes de estos espacios. Les pongo solamente un ejemplo en campaña electoral de lo que podría ocurrir, porque tenemos una campaña que se anuncia como bastante negativa y agresiva. Un líder muy importante de uno de estos espacios de unidad recién construidos paseó un mico enjaulado y quemó la bandera de Guayaquil en una movilización hace algún tiempo. Ese líder está ahora en un espacio de unidad liderado por la principal figura política del litoral ecuatoriano. Los electores son muy perspicaces. Los electores y además los opositores van a explotar este caso, que es solamente como ejemplo que estoy poniendo, y muchos otros en función de crear un descrédito en relación a estos temas. Y la última cosa, me parece que este llamado desesperado a la unidad obedece a una inadecuada medición de la realidad. O sea, si no nos unimos, perdemos. Por favor, si estamos entrando a una campaña electoral donde desde antes de empezar ya nos sentimos que estamos perdidos, ¿para qué entramos? Nada está dicho. Ni el gobierno tiene el 100% de seguridad de que va a ganar con o sin Lenin Moreno, tiene consejo ni la electoral. oposición. Así es. Y tienen un voto duro interesante que ha sido mermado. Pero lo que dice César también es interesante. Hay una ola creciente de descontento donde los partidos políticos todavía no alcanzan a entender en la oposición si esta ola mayoritariamente va a optar por alguien que salga desde los partidos políticos a liderar la oposición o va a ser alguien que salga desde la ciudadanía. Ojo, que no es lo mismo. Hay gente que por la campaña del miedo, hay gente que por una serie de circunstancias puede preferir votar por la continuidad. ¿En qué están equivocados, César? Claro. Y otros que no pueden hacer. A usted le pregunto, doctor con Rodríguez. Esto termino, Gonzalo, si me permite. Sí. Una cosa es entrar a una campaña electoral con recursos económicos, con institucionalidad a favor, con la posibilidad de mostrar obras, y otra es entrar a una campaña electoral solamente con un discurso donde decimos estamos hartos de usted, señor, queremos que se vaya.
¿Usted qué opina de esto último? Yo creo que el análisis que hace Gustavo es un análisis muy objetivo. La oposición, si se monta sobre un falso triunfalismo de que va a ser la única fuerza que va a recibir ese caudal de descontento, está cometiendo un error estratégico. Muy bien. Ese descontento llega a decir incluso en determinados sectores que se larguen todos en este rato. Por lo tanto, hay que tener mucha conciencia del momento que estamos viviendo. Y segundo, me parece que este es el momento de generosidad política. No puede ser que nos creamos unidades con la lógica de que la memoria histórica del pueblo ecuatoriano no existe. Hay memoria histórica. Y con esos elementos hay que jugar, hay que entender claramente lo que está ocurriendo. Yo creo que el Ecuador quiere, un 80% quiere a alguien nuevo, pero con experiencia, y ese alguien y nuevo con experiencia será el abanderado de un proceso de recambio democrático que el Ecuador demanda con urgencia. Muy bien dicho. Gracias, señoras y señores. Estamos, como siempre, buscando la verdad. Muchas gracias. Hasta mañana.